Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy empezamos en la zona interactiva del Santiago Bernabéu. Como te pongo ahí abajo, suscríbete, dale al like y espero que te guste el vídeo. Ya sabes que suscribirte y dar al like es completamente gratuito. Bueno, pues ahí tenéis la zona interactiva del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que está localizada en el lateral este. Hemos seguido los pasos, hemos seguido la construcción, habilitación y remodelación de toda esa zona, sobre todo los días de partido, esos días en los que juega el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y pudimos ver una de las últimas veces cómo ya habían pintado básicamente el estadio, lo habían plasmado, lo habían rotulado en las paredes de esa zona. También vimos cómo preparaban todos los proyectores, toda esa zona interactiva, y pues así es el resultado a día de hoy. Ya sabéis que está ubicado en el lateral este, lo podéis comprar en la página web del Real Madrid. Si buscáis en Google zona interactiva lateral este, pues podéis comprar siempre las entradas en la página oficial del Madrid. Así está, la verdad que muy bonito, toda esa zona oscura pero con colores vivos, como por ejemplo el escudo del Madrid, en el techo ese color verde, y también por supuesto todos esos focos que están bien ubicados para dar esa iluminación acorde con esta experiencia. Si lo hacéis, ya os digo que va a ser muy divertido. Es algo que no os arrepentiréis, pero sobre todo también está pensado para los más pequeños. Pero bueno, si te gusta jugar al fútbol, si te gusta divertirte y sobre todo si te gusta visitar nuevos lugares del Santiago Bernabéu, pues este es tu sitio también. Ya en el interior, muy buenas y bienvenidos. Hoy juega el Real Madrid en San Mamés. El próximo partido aquí es contra el Celta de Vigo este fin de semana. Así que si quieres ir al estadio para poder ver el partido, Real Madrid-Celta, esperemos hoy ganar, pues y no tienes la posibilidad de comprar entradas, te dejo en la descripción y en el comentario fijado el link para que puedas comprar tu entrada 100% fiable, ¿eh? No os penséis que es una estafa, no os penséis que es un engaño, ¿eh? Si lo hago es porque hay fiabilidad 100%. Así que nada, estos días hemos visto en el estadio cómo colocaban de nuevo ese césped artificial que simula al terreno de juego. Obviamente las bandejas del césped retráctil están en el hipogeo, en el invernadero, como queráis llamarlo, y básicamente dejan esto para que la gente, los aficionados que vengan al Tour Bernabéu, pues puedan ver en la losa ese terreno de juego que obviamente no está, pero que te puedes hacer la foto y disimula bastante bien, y sobre todo al final la decoración es muy bonita respecto a como era antes. Cambiamos de perspectiva, ahora estamos en la misma zona, lateral oeste, pero justo en la parte más norte que en la anterior imagen. Ahí podéis ver cómo han ido colocando los aparatos wifi. Veremos dentro de muy poquito cómo van cerrando todos estos vomitorios que estamos viendo ahora con esas puertas para insonorizar el estadio. Ya sabéis que el estadio, el Real Madrid, está llevando a cabo esos trabajos de insonorización del estadio. Ya dije en el último vídeo, noticias de última hora, es que en estos 2 meses, diciembre y enero, el Real Madrid va a insonorizar el estadio al completo. Veremos a ver cómo se puede ventilar, veremos a ver qué es lo que hacen, veremos los resultados aquí en el canal, y ya a finales de temporada, cuando ya todo el trajín de partidos haya acabado, veremos los conciertos de nuevo en el templo madridista. Veremos a ver cuando esté todo insonorizado, porque tendrán que seguir haciendo pruebas de insonorización, comprobando los decibelios. Pero bueno, la idea es esa, la idea es diciembre y enero 100% a full insonorizar el estadio, y final de temporada pues ya de nuevo los conciertos, porque no llegan a diciembre de este año. Obviamente tampoco pueden por el tema de Navidad Bernabéu, que si también quieres asistir a ese evento y no puedes porque se ha agotado todo en la página web, ponte en contacto conmigo. Ahí en la descripción tienes todos los datos para ponerte en contacto conmigo. Y también
Hemos visto, hemos visualizado un gran partido de la NFL no hace mucho aquí en el estadio, un partido que 10 millones de euros que se fueron para las sacas y para las arcas del Real Madrid. A los vecinos pues tampoco les sentó muy bien, pero he de decir que el Real Madrid se está planteando ya ampliar los partidos al año. Ha ido tan bien, ha ido tan ventajoso para el Real Madrid y para la NFL. La NFL está contentísima que ya se está planteando, como digo, pues jugar más partidos de la NFL aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que bien para el madridismo, bien para el Real Madrid y bien para Florentino Pérez porque se sigue llenando los bolsillos y por supuesto también para la NFL, que también les conviene. Respecto a los focos que están colocando en el lateral oeste, esos focos que van a iluminar la fachada, en este caso de momento solo la fachada oeste, seguirán completando toda la fachada a lo largo de los próximos meses. Como dije ya el otro día, ya se han colocado todos los focos en la fachada oeste y dentro de muy poquito veremos pruebas, como ya vimos en su día, esas pruebas en solo los focos que habían colocado en la Torre B, así que dentro de muy poquito aquí en el canal veremos esas pruebas, ya en este caso con toda la fachada oeste, que la verdad que va a ser una brutalidad. De momento la fecha exacta no se sabe, tienen una orientación, pero ya os diré, o ya veréis vídeo más bien de cuando se produzcan esas pruebas, porque ahí estaremos en el estadio para poder grabarlo y que lo veáis, por supuesto, vosotros también aquí en el canal. Por eso digo siempre que le des al like, que te suscribas y que le des también a la campanita para que YouTube te avise todas esas notificaciones de los vídeos que vamos subiendo aquí al canal. Vídeos súper relevantes, por supuesto, para que estés enterado de todo lo que va pasando en el Estadio Santiago Bernabéu y también cositas del Real Madrid, por supuesto. Así que todo esto es gratuito, así que te invito a que lo hagas. Aquí tenéis el interior desde uno de los vomitorios del lateral oeste. Fijaos cómo va cambiando las animaciones del videomarcador. Ese videomarcador que está completamente encendido todos los días hasta que se cierra el Tour Bernabéu. Obviamente para eso se ha puesto el videomarcador 360. Y aquí estamos en el interior, fijaos cómo siguen avanzando en las tareas de insonorización del estadio, en la zona del fondo sur. Aquí, como decía antes, fijaos también cómo han colocado ese césped artificial que simula el terreno de juego. Y ahí abajo está la zona de banquillos y demás, donde los aficionados en el día de hoy pues pueden aprovechar para hacerse unas muy buenas fotos desde esa localización. Un interior del Estadio Santiago Bernabéu que dentro de poquito pues veremos prácticamente ya pues más oscuro porque van cerrando todos esos espacios entre la grada y la cubierta para insonorizar el mismo, para que se puedan celebrar esos conciertos que pues la verdad que se echan de menos, ¿no? El año pasado ya estuvimos en unos cuantos aquí en el canal y aquí ya pues todo el mundo echamos de menos que se celebren de nuevo esos conciertos. Pues así tenemos el Estadio Santiago Bernabéu en el día de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025. Hoy juega el Real Madrid, esperemos que con la racha que llevamos pues saquemos una gran victoria y a esperar la derrota o pinchazo del Barcelona. Dale al like y suscríbete que es gratis.